Salma, presidenta del Centro Mexicano Digital. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nos Buenas acompaña tardes. también Rafael Ruiz Mena. Él es director general de vinculación con los sistemas anticorrupción y de fiscalización de la Secretaría de la Función Pública. ¿Qué tal? Bienvenido. Nos acompaña también Jamila Venturini, que es codirectora ejecutiva de Derechos Digitales, de Derechos Humanos y Tecnologías en América Latina. ¿Qué tal? Bienvenida, Jamila. Nos acompaña también, bueno, lo vi conectado hace un momentito, pero ya no lo veo. Ah, no, sí, perdón, ya te vi, querido amigo. Juan Manuel Casanueva, que me da muchísimo gusto saludarte, director de SocialTIC. Perdón, de repente el lapsus que no, te dejé de ver. Bienvenido también. Nos acompaña también Fabricio Scrolini, que es director ejecutivo de la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos. Y finalmente, Andrea Barrenque, consultora de inteligencia de datos y gobernanza de datos. A todos ustedes, bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos y por participar en esta mesa. Esta mesa lleva por título Gobernanza de datos, regulación, control y tratamiento de los distintos sectores y la protección de datos personales. El objetivo de esta mesa en la que nos honran con su presencia es el de analizar el ámbito normativo de las políticas públicas, dentro de los cuales en los distintos sectores que se están desarrollando en procesos de apertura y del uso de datos abiertos para el logro de distintos objetivos. Se busca entonces que nos ayuden a conocer cuál es la regulación, cuál es el control y el tratamiento que da el gobierno, pero que también dan las empresas, este, la academia y la propia sociedad civil y lo que están observando. Y en este contexto, pues que nos compartan cuáles son los principales retos y los desafíos que se enfrentan para mejorar el desempeño en este sentido. Además, para poder identificar cómo es que se está generando y cómo se está garantizando más bien la protección de datos personales y el cuidado de la información que debe mantenerse evidentemente como reservada. Lo que estaremos buscando como resultado de esta mesa es poder identificar un marco ideal para la gobernanza de los datos abiertos en México que puedan considerarse durante el proceso de construcción y la implementación de esta política nacional de datos abiertos, que es el objetivo finalmente de este proyecto que se ha emprendido a partir de febrero de este año, que denominamos Abramos México, y que de lo que se trata es de implementar esta ruta para generar justamente esta política nacional de datos abiertos. Entonces, en este sentido, pues buscar proponer cuáles son los ajustes que tenemos que realizar en el marco legal y en las políticas públicas existentes para ello. La dinámica que estaremos utilizando, si ustedes están de acuerdo, vamos a generar una primera ronda de participaciones para la cual yo les pediría nos ciñéramos a 7 minutos por cada uno de ustedes. Yo trataré de participar lo menos posible para que ustedes tengan el mayor tiempo, ustedes son los importantes aquí, y después haremos una segunda ronda de participación de 3 minutos. Si tuviéramos un poquito de holgura en el tiempo, pues también podremos hacer una tercera ronda de cierre ya más breve, sobre todo si ustedes quisieran replicar alguna de las intervenciones que hagan entre ustedes. Entonces busquemos eso, pero bueno, yo no quisiera tampoco quitar mucho más tiempo en esta presentación y pues le cedería el uso de la voz en primer lugar a Salma Jalife, si tuvieras a bien compartirnos durante los siguientes 7 minutos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, agradezco la invitación. Quisiera ver si puedo compartir una pantalla porque, bueno, ya la están viendo, ¿verdad? Porque yo me quise Sí. centrar en
en nuestra ruta o cronología de los datos abiertos en México, porque quizá eso nos contextualiza de qué es las últimas cosas que se han hecho desde que inició este concepto en México a la fecha y qué actores han sido relevantes para que podamos ir identificando si están todos los actores presentes o si necesitamos trabajar un poco más en abrir este concepto. Entonces, aquí les estoy haciendo como una cronología de hechos y partimos nosotros en México con la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de Gobierno Electrónico que se hizo en 2005 y ahí se tomó como consideración que el que preside esta comisión intersecretarial es el subsecretario de la Función Pública. Luego viene la creación de la subcomisión de datos abiertos en marzo de 2013, donde se hace un desarrollo e instrumentación y operación del esquema de interoperabilidad y de datos abiertos, ya dentro del CIRGE. En 2013, en junio, hay una modificación a la Constitución y en el 14 transitorio el Ejecutivo Federal es responsable de la política de inclusión digital universal, objetivos y metas en materia de infraestructura, accesibilidad y conectividad, TICs y habilidades digitales, así como los programas de gobierno digital y de datos abiertos. Entonces aquí ya dentro de la Constitución se empieza a concebir este tema de datos abiertos. En noviembre de 2013, la coordinación de la Estrategia Digital Nacional hace la promoción y el uso de datos abiertos por parte de los sectores social, empresarial, gubernamental y en los 3 órdenes de gobierno. Y se hace el fomento también de las plataformas y fuentes de datos abiertos que permitan la innovación. Luego, en mayo de 2014, se crea el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque es en la Ley de Ciencia y Tecnología donde se abre un capítulo específico del acceso abierto, el acceso a la información científica, tecnológica y de innovación y del repositorio nacional y los repositorios institucionales. Entonces, aquí la parte de ciencia y tecnología hace toda una metodología de cómo van a darle tratamiento al acceso para los datos generados por entidades públicas en la investigación y en la educación. Posteriormente se crea el sitio que hoy es vigente de datos.gov.mx. Este sitio hoy contiene, no está tan actualizado como quisiéramos tenerlo por parte de las instituciones, pero al menos en la Administración Pública Federal, más las empresas productivas del Estado, tenemos que el Poder Ejecutivo está representado por 20 dependencias, por 299 entidades de gobierno, 32 estados, 55 municipios, 146 embajadas y consulados. Tenemos el Poder Legislativo con 500 diputados y 128 legisladores también aportando información, el Poder Judicial con 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia, los consejeros de la judicatura y magistrados, ¿no? O sea, aquí se están alimentando todos esos datos y sin embargo les debo de decir que no está actualizado. Y en el caso de la siguiente cronología que tenemos el decreto por el que se establece la regulación en materia de datos abiertos que fue creado en febrero de 2015 y después la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en que particularmente en su artículo 3 define los datos abiertos y la obligación de mantener la privacidad y protección de datos personales, así como salvaguarda en la reserva y confidencialidad de la información. Posteriormente, este ya es en el ámbito internacional y México es uno de los principales actores de esta actividad que es la Carta Internacional de los Derechos Humanos, de los derechos abiertos,
de datos abiertos, perdón, donde se establecen 6 principios. Nosotros, a pesar de haber sido los generadores de esta iniciativa, donde se dan los 6 principios abiertos por defecto, oportunos y exhaustivos, accesibles y utilizables, comparables e interoperables para mejorar la gobernanza y la participación ciudadana y para el desarrollo inclusivo y la innovación, pues nos hemos quedado un poco atrás en estos temas, ¿no? Posteriormente, no sé si ya pasé esta gráfica, no, todavía tenemos algunos datos de 2016. Por ejemplo, después tenemos la Ley General del Sistema Anticorrupción, donde se establecen bases mínimas para crear e implementar sistemas electrónicos para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno. Y en junio de 2018 se da la Ley General de Archivos, en la que se definen datos abiertos, interoperabilidad, metadatos, trazabilidad, integridad, disponibilidad y accesibilidad. Y ahí es donde terminamos en esta la cronología, pero tenemos también algunos otros elementos que tienen que ver con acciones derivadas de los tratados de libre comercio. Por ejemplo, el artículo 19.8 del TEMEC específicamente establece la condición de datos abiertos gubernamentales, donde para poder facilitar el libre comercio de las organizaciones o empresas que están haciendo exportación o importaciones, pero obviamente dentro de ese mismo capítulo se establece la protección de datos personales. Y curiosamente, cuando yo estaba haciendo esta cronología, me encontré en ese entonces, y fue como conocí Datacon, me encontré la primera edición de Datacon, y ya con eso casi termino. La primera versión de Datacon, donde ustedes establecen todas unas líneas de investigación, y finalmente tenemos que en 2021 la Secretaría de la Función Pública establece la política de transparencia, gobierno abierto, datos abiertos de la Administración Pública Federal para el periodo 21-24, donde hay líneas específicas que tenemos que trabajar. Entonces, estos son los actores, estos son los hechos que están sucediendo en México. Con eso termino. Muchísimas gracias. Bueno, qué interesante recorrido por la historia de la cronología de los datos abiertos en México. La verdad es que yo acabo de aprender mucho. Me parece realmente fascinante. Pero como prometí, prefiero no hablar yo mucho para mejor dejarles a ustedes más tiempo para poder intervenir. Entonces, muchísimas gracias, estimada Salma Jalife. Le dejaría ahora el turno a Rafael Ruiz Mena, si tiene a bien, por favor. Sí, desde luego, Ernesto, ¿me oyen? Sí. Muy Sí, bien. sí, le escucho. Pues buenos días, tardes a todas y a todos. Yo me referiré brevemente a lo que hemos venido haciendo. Yo, como se dijo en la presentación, colaboro en la Secretaría de la Función Pública y desde luego somos una secretaría que en el ámbito administrativo nos constituimos como coordinadores de muchos temas y de políticas, precisamente con los otros actores de la Administración Pública Federal, dependencias y entidades, y también los descentralizados. Entonces nosotros seguimos ahora en esta política de transformar los datos gubernamentales en datos abiertos. Es un proceso complejo, tanto en lo técnico como en lo cultural. Inicio con el documento final que refirió Salma en su exposición, que también resulta siempre muy oportuno hacer esa revisión, de la política de transparencia, gobierno abierto y datos abiertos que tiene la Secretaría, porque no falta mucho para que se haga una actualización en sustitución de la que está, con relación a algunos puntos que voy a comentar de manera muy genérica, ¿no? Siempre finalmente esto viene siendo producto de la experiencia, de los resultados que se van dando y de los obstáculos que se van enfrentando. Entonces, esta parte cultural seguramente todos ustedes la entienden muy bien porque se dedican a estos temas en su día a día, donde resulta muy difícil convencer a ciertos sectores del gobierno de transparentar la información. Pero lo que resulta un poco o un mucho de llamar la atención es que es información que no tiene ningún problema en ser transmitida, ¿no?
es un poco de no te la doy porque ¿para qué la quieres? Y la respuesta cuando platicamos con ellos, bueno, es que ¿qué importa que se la des? O sea, y si la necesita para lo que él quiera, sea un trabajo, sea una investigación, o sea, ¿cuál es tu problema? Es decir, hay mucho de cultural en eso. Entonces, decirles que se sigue tratando de romper eso que cuesta trabajo cuando se está acá adentro. Y desde luego hay otros tipos de limitaciones que ahorita hablamos, ¿no? Pero ahorita es transformar esos datos gubernamentales en datos abiertos. Y voy a hacer mención a otro dispositivo normativo que refirió Salma, porque eso nos ha servido para probar y generar un esquema de interoperabilidad de datos abiertos precisamente en la APF y para integrar estos procesos relacionados con los servicios digitales y sobre todo compartir y reutilizar plataformas y sistemas de información. En eso estamos trabajando y ahorita me refiero. Seguimos enfrentando el problema de la sobrecarga de datos. Siempre, creo que queda claro ese gobierno federal, en el caso de México, no creo que alguien más genere más datos que nosotros. Bueno, o no sé si el Poder Judicial, pero la sobrecarga de datos de nosotros es muy importante y se sigue careciendo, no como antaño me refiero a los últimos 6 años quizás, de las herramientas, pero también hay cierta carencia en esto, ¿no? Aunque se ha avanzado en tratar de tener los elementos tecnológicos y de herramientas que se requieren para articular precisamente a los diferentes actores de la Administración Pública Federal. Nosotros estamos tratando de priorizar, grosso modo me refiero a función pública y un poco el gobierno federal, la publicación de datos referidos a las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. En el caso particular de nosotros, pues es el combate a la corrupción y combate a la impunidad y desde luego el sectorial de función pública, y se está tratando de privilegiar la rendición de cuentas, ¿okay? Es decir, entonces metas que eventualmente se han señalado ahí y eventualmente rendición de cuentas. Y es aquí donde retomo lo que decía Salma en el siguiente sentido. En virtud de que siguen siendo obstáculos el conjunto de datos, eventualmente la existencia de cierta tecnología y falta de herramientas técnicas, ha habido un proyecto que sí se ha podido más o menos desarrollar poco a poco. Este es el que tiene que ver con contar sistemas interoperables, ¿no? Que faciliten precisamente la vinculación de estos datos y que emanan de diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y que creo que sí va generando un cambio de cultura en la Administración Pública Federal. Me refiero precisamente a lo que establece la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción que mencionaba Salma. Una de las partes que se consideran medulares de este sistema, que falta mucho por madurar, pese a que ya son 5 años en los que se ha trabajado en ello, pero este esfuerzo de coordinación es algo complejo, tiene que ver con la Plataforma Digital Nacional. Entonces, la Plataforma Digital Nacional, que ustedes pueden consultar, y seguramente muchos de ustedes la han consultado, pues se trata precisamente, y les leo tal cual la pretensión de la plataforma. Es una fuente de inteligencia para construir integridad y combatir la corrupción, que crea valor para el gobierno y sobre todo para la sociedad a partir del procesamiento de grandes cantidades de datos. Es un medio que busca quitar barreras en el acceso a la información para que los datos sean comparables, accesibles, oportunos e interoperables para un mayor número de personas. Entonces, esto ha sido un esfuerzo paulatino, porque es información que tiene que compartir dependencias de la Administración Pública Federal, pero también los órganos de los estados. Por ejemplo, ¿en qué temas? Tiene 6 secciones, 3 están en desarrollo y 3 ya están funcionando, todavía faltando esta recuperación de datos. Una de las cuestiones que ha sido un reto es precisamente esta cuestión relativa a la interoperabilidad, donde eventualmente no hablan el mismo idioma algunos de los sistemas que tienen las dependencias, sobre todo las que están en los estados de la República, que eventualmente son las que, digamos, representan un atraso más tecnológico, particularmente algunos estados, con relación a la federación. Pero ¿sobre qué temas tiene que ver? Por ejemplo, tiene que ver con esta cuestión relativa a la evolución patrimonial,
a la declaración de intereses y constancia de declaración fiscal, que fue la 3 de 3 que se peleó mucho con relación cuando surgió el Sistema Nacional Anticorrupción. Precisamente el Comité de Participación Ciudadana de ese entonces peleó mucho por esta parte del sistema, por este desarrollo, y ahí está el sistema. Hay que irlo alimentando, no muchos estados lo van alimentando, pero se trata de que sean datos que estén disponibles, que se puedan manejar en términos de que las personas deseen y para los efectos que los deseen. Por ejemplo, hay otro que eventualmente va a ser de mucha utilidad, particularmente en la lucha contra la corrupción, que tiene que ver con los servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas. Ya hay bitácoras electrónicas que se pueden checar en tiempo real de cómo se va desarrollando un contrato de obra pública hasta llegar a su conclusión. Aquí se puede también consultar quiénes son esos servidores públicos y la bitácora en particular que les comento, que es la BEA, esa la opera la función pública y pueden acceder a ella. Puede ser que vayan a encontrar ahorita alguna cuestión que no funciona a lo mejor de lo más adecuado, pero se acaba de generar para seguir en tiempo real la ejecución de los contratos, es decir, el día a día o la semana a semana. Está el de servidores públicos y particulares sancionados, también es un sistema que se ha venido generando con base a la información no solamente de la Secretaría, sino de los estados, y se refiere a los particulares sancionados en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Pero como ustedes saben, en ciertas circunstancias y bajo ciertos supuestos, las personas, los particulares pueden ser sancionados. Luego está información y comunicación del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización, denuncias por faltas administrativas y hechos de corrupción, y la información pública de contrataciones. Lo que quiero destacar en esta plataforma es que sí ha sido un esfuerzo que ha estado encabezado por el Sistema Nacional Anticorrupción, por el Secretariado Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, que es la SESNA, pero el que hemos participado en muchas instancias. Desde luego el INAI también ha participado en la creación y configuración de la plataforma, pero creemos que son ejemplos de que eventualmente, pese a las limitaciones de carácter técnico y al volumen impresionante de datos, y al ir avanzando en tratar de quitar esas cuestiones de carácter mental de cierta parte de la administración pública, de no lo comparto porque no me da la gana compartirlo, porque para qué lo quieren, aunque no sea nada indebido, ¿no? Pero el hecho de simplemente no quererlo dar, pues genera suspicacia, ¿no? Pues porque no me quieres dar la información. Entonces, en eso estamos trabajando. No sé cómo ande de tiempo, Ernesto, pero yo me quedaría acá simplemente para mencionar que eso es lo que se ha intentado desarrollar, también con base a los instrumentos que ha comentado Salma, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Pues muy interesante hablar de cómo existe esta sobrecarga de datos y las herramientas y la falta de herramientas para articular a los actores dentro de la Administración Pública Federal, pero también muy alentador saber lo que se ha logrado en los sistemas de interoperabilidad que menciona, sobre todo los que son consecuencia del Sistema Nacional Anticorrupción y de la Plataforma Digital Nacional. Muy interesante de verdad. Pero bueno, para no comentar más, yo diría que pasemos ahora con Jamila Venturini, si nos hicieras el favor. Muchísimas gracias. Tu audio, no te escuchamos. No. Si gustas, o podemos pasar a la siguiente intervención en lo que lo resuelves. A ver si así me Ah, escuchan. ya, ahí te escuchamos perfecto. Muchísimas gracias. Algo pasa con mi micrófono, ahí chequearé después. Decía que muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto encontrar y aprender de los colegas, también contribuir con ese proceso desde las experiencias e investigaciones que llevamos a cabo en derechos digitales. También felicitar al INAI y las organizaciones aliadas por la iniciativa, que es muy oportuna, relevante y valiosa de construir una política nacional de datos abiertos y más que eso, de construirla a partir del diálogo con múltiples partes interesadas.
Derechos Digitales es una organización sin fines de lucro con sede en Chile y actuación a nivel latinoamericano, que trabaja desde 2005 por la defensa, promoción y desarrollo de derechos humanos frente a los avances de las tecnologías digitales. En ese sentido, el abordaje que damos a las discusiones sobre el uso y la protección de datos, así como sobre las políticas de digitalización y de apertura de datos, es anclado en principios y estándares de derechos humanos. Entendemos que el tratamiento de datos personales, lo que incluye su recolección, procesamiento, análisis y transferencia, representa riesgos al derecho a la privacidad de las personas y por lo tanto debe estar regulado y basado en criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Por otro lado, también entendemos que el derecho al acceso a la información es un derecho humano con el cual los estados se han comprometido y vemos con preocupación los retrocesos en esa materia y que la protección de la privacidad y los datos personales esté siendo utilizada como excusa en algunos países para imponer restricciones excesivas a tal derecho. Mi intervención parte de una lectura inicial del borrador de la política nacional que está en discusión y se centra en particular sobre los alcances y los límites del uso y aprovechamiento de datos abiertos. En primer lugar, quisiera comentar que la planificación relativa a la apertura o no de determinadas bases de datos que puedan revelar datos personales depende de un análisis contextual específico que dé cuenta de la necesidad de apertura, identificando potenciales usos y beneficios a distintos públicos, como apunta ya el borrador de la política, y de que haya un equilibrio entre el interés público en la apertura y la protección de la información en cuestión frente a eventuales riesgos. El interés público, para dar cuenta de algo que mencionaba el señor Rafael en la intervención anterior, que debe inspirarse en los estándares y los acuerdos que ya existen en materia de acceso a la información, por ejemplo, en relación a la relativización de la expectativa de privacidad por parte de autoridades gubernamentales y servidoras públicas, considerando lo que mencionaba justamente de la necesidad de disponibilidad de cierta información para el combate a la corrupción y el monitoreo de la gestión pública. El análisis de la necesidad y de la proporcionalidad en la disponibilización de bases de datos debe considerar el estado actual de los avances tecnológicos en términos de las posibilidades de desanonimización disponibles, una vez que, como indica la legislación de protección de datos mexicanas, los datos personales son aquellos referentes a personas identificadas o identificables. Y frente a los riesgos que representan ciertas tecnologías automatizadas al ejercicio de derechos humanos y en términos de discriminación en particular, puede ser importante considerar limitaciones a ciertos usos de datos considerados especialmente riesgosos. El análisis también debería considerar las potenciales consecuencias de la captura y procesamiento masivo de datos con fines económicos o políticos. Y sabemos que hay técnicas bastante avanzadas de análisis de este tipo de información. Recordemos que no se trata solo de que un agente o una banda criminal, como se hablaba hace 10, 15 años, puede utilizar una información de alguien para realizar algún tipo de crimen, sino de que tal información, por ejemplo, una información de dirección, una información de acceso a cierto beneficio social, por ejemplo, pueda ser utilizada de manera combinada con otros datos para determinar cierto perfil personal y con eso limitar o condicionar la posibilidad de acceso a crédito, el precio de determinados productos o determinados servicios como un seguro de salud, por ejemplo, entre otros. En ese sentido, nos parece importante pensar que es inadmisible que el uso de datos personales detenidos por el Estado se dé en perjuicio de los intereses de sus titulares, como podría darse en esos casos que mencionaba anteriormente. El análisis de legalidad, necesidad y proporcionalidad liderado por las instituciones responsables por la planificación de la apertura podría eventualmente ser complementado por consultas abiertas o dirigidas, por ejemplo, a un consejo consultivo con participación ciudadana, como entiendo que está previsto en el Sistema Nacional de Transparencia mexicano, y que podrían tener un rol clave en la estrategia de gobernanza en la medida que representarían la ciudadanía y la población objetivo en la toma de decisiones sobre la apertura de bases de datos que eventualmente se identifiquen que implican cierto riesgo en relación a la disponibilización de datos personales.
Es importante enfatizar también que el tratamiento de datos abiertos o públicamente disponibles por parte de los agentes sujetos a las normas de protección de datos vigente, algo que al parecer no está previsto en la ley de protección de datos actual, eh, debería estar regido por los principios y las normas de esta ley. El hecho de que cierta información esté públicamente disponible, si se trata de información personal, no debería eximir a las instituciones que hagan uso de estos datos de la aplicación y la atención a las reglas de protección que ya están previstas. Y quizás sea necesario algún tipo de revisión de la normativa mexicana o un detallamiento por parte de la autoridad en ese sentido, una vez que, si entendí bien de la normativa actualmente vigente, hay una excepción general en la ley en relación al uso de información que esté públicamente disponible. Comento que esta es una discusión muy actual en distintos países que están revisando sus normas de protección de datos, y las leyes más recientes apuntan a que como mínimo los principios de protección de datos deberían sí ser observados en el caso del uso de este tipo de información. Finalmente, y ahí ya voy llegando a la conclusión de mi intervención, es importante dar cuenta de desigualdades de poder implicadas en el uso de datos abiertos. Me parece que la política también apunta algo en ese sentido, en la medida en que propone incentivar ciertos usos y desarrollar capacidades para el uso de ese tipo de datos. Sin una política de incentivo al uso a nivel local, esos datos pueden terminar alimentando grandes corporaciones nacionales o globales que van a terminar profundizando desigualdades más amplias o incluso potenciando usos eventualmente dañinos a los derechos humanos de las ciudadanas y los ciudadanos en México. Nos parece importante pensar mecanismos que estimulen la utilización de datos desde la ciudadanía, desde un adecuado seguimiento para un seguimiento de incidencia en políticas públicas, así como para el desarrollo de iniciativas de innovación sociales o comunitarias guiadas por criterios de protección de datos y derechos humanos. La construcción de capacidades dentro de las instituciones públicas, como bien mencionaba también el señor Rafael, para un adecuado análisis de necesidad y proporcionalidad en relación a la apertura y la protección, debe estar unida a políticas que estimulen el desarrollo y la innovación de manera responsable y anclada en la protección de derechos. El hecho de que este tema esté previsto, por ejemplo, en la normativa de ciencia y tecnología, como mencionaba la señora Salma, me parece de salida muy interesante y algo de seguir desarrollando al pensar esas políticas. Algunos ejemplos de medidas que podrían considerarse sería la promoción de la implementación de estudios de análisis de impacto en derechos humanos para el desarrollo tecnológico, o estudios de análisis de impacto en la privacidad, por ejemplo. Por otro lado, el incentivo al desarrollo de tecnologías que incorporen medidas de privacidad por diseño podrían ser consideradas también para estimular este tipo de uso responsable, siquiera, de datos. Para finalizar, ahora sí, solo mencionar que la apertura y la protección de datos deberían estar entendidas de manera complementaria en una estrategia de gobernanza de datos y no en oposición, y también para la construcción de las políticas de apertura de datos. Entonces, eso, uno no puede ser utilizado como legitimación o como barrera para el ejercicio del otro, y la integración de estas experticias y estas perspectivas en una política de gobernanza dentro de las instituciones, aprovechando la experiencia que ya cuentan en México, sería muy relevante para la efectiva implementación de esa política. Y gracias nuevamente y perdón por exceder un poco el tiempo. No hay ningún problema, muchísimas gracias, Jamila. Muy interesante este enfoque hacia la protección de datos personales, reflexiones muy interesantes sobre el equilibrio entre el interés público que se debe de procurar y la protección de datos personales, sobre la generación de estándar, de la política pública de datos abiertos, fijándonos en los estándares internacionales que ya se existen, y también muy interesante reflexión sobre el uso de los datos y los riesgos potenciales que llevan, también cuando no están asociados necesariamente a la seguridad. A mí me parece muy interesante esto en lo que tiene que ver con pues cómo puede afectarnos a todos nosotros
en otros contextos que la verdad es que yo ni siquiera había considerado. Entonces, la verdad es que una intervención muy interesante para la construcción de esta política pública, te lo agradecemos muchísimo. Pasaríamos ahora a Juan Manuel Casanueva. Muchas gracias y adelante, por favor, mi estimado amigo. Muchas gracias. Gracias por este espacio, se me hace fundamental para abordar en estos temas, y me disculpo si hay un poquito de ruido en mi transmisión, ando varado en un aeropuerto, como suele pasar ahora que regresamos al mundo físico. Voy a aprovechar las brillantes intervenciones pasadas para no duplicar y puntualizar 3 aspectos que me parece importante en el contexto mexicano. Uno, el diseño institucional y normativo, si bien no es el óptimo como uno pudiera pensar en la gobernanza democrática de datos, en donde se concibe tanto el diseño institucional como los diferentes aspectos del valor de los datos para el gobierno y para la sociedad, estructurado con las políticas de interoperabilidad de datos, obviamente los mecanismos de protección de datos y por último las salidas de apertura de datos para la sociedad y para beneficiar justamente los procesos que ya se mencionaron del valor de los datos abiertos. En México sí tenemos, como ya mencionó la doctora Jalife, pues bastantes instrumentos que pueden habilitar esos procesos, ¿no? Aquí el reto básicamente es cómo se están implementando y tomando acciones para que desde la práctica las instituciones públicas sí tengan una visión sobre cuál es el valor de los datos internamente a nivel de interoperabilidad con otras instituciones públicas y hacia afuera en materia de datos abiertos, incorporando también los criterios que ya están establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales en posiciones de sujetos obligados. Y aquí menciono el reto práctico porque, como ya también se mencionó, pues muchas de estas acciones que se han emprendido en algunos momentos y por algunas administraciones han sido parciales. Datos.gov.mx a nivel de datos abiertos es una de ellas. Mucho del cumplimiento y de aseguramiento y de generación de una cultura homogénea en la administración pública federal en materia de protección de datos personales es distinto. Si nos vamos inclusive a criterios propios y aterrizados dentro de las prácticas de las mismas dependencias públicas en materia de ciberseguridad y la protección de datos personales, vamos a ver diferencias e inconsistencias que generan la posibilidad de que haya vulneraciones cada vez mayores y más peligrosas, y que a nivel de apertura pues vemos esfuerzos de algunas dependencias y de otras no, y no hay criterios homólogos para identificar y para promover apertura. Cuando hablamos de datos abiertos y vemos el potencial de los datos abiertos, las comunidades ya están inclusive demandando datos con base en estándares internacionales. La discusión de las comunidades que buscamos, demandamos, utilizamos datos, ya se vuelven mucho más especializadas, y en algunos casos hay dependencias que pueden llevar a cabo esas conversaciones y generar las políticas necesarias internas para abrir datos, y estoy pensando en algunas áreas de Secretaría de Economía, estoy pensando en algunas áreas también de Secretaría de Hacienda, en algunos espacios también de función pública, etcétera, pero no es una institucionalmente ni culturalmente dentro de la administración pública un esfuerzo generalizado, homólogo y con un rumbo claro, ¿no? Entonces ahí apunto una primera necesidad, que es una necesidad de liderazgo, de visión común desde la administración pública, por lo menos federal, actualmente, para justamente plantear un rumbo y que se puedan establecer las diferentes acciones y cumplir tanto los acuerdos internacionales y los estándares internacionales que ya se han mencionado, como los elementos mínimos de definición de prioridades de apertura de datos y la misma protección de los datos personales que ya Yamila mencionó en mucho detalle los diferentes criterios. El segundo elemento que me gustaría puntualizar en esta lógica es algo muy positivo, que es que en el contexto mexicano pues llevamos por lo menos
casi 15 años de tener comunidades de impulso de apertura de datos desde sociedad civil, desde grupos de periodismo, desde grupos de ciencia y academia y tecnología cívica, tanto grupos especializados como grupos que ya buscan la apertura de datos como una causa, ¿no? Y esto habla que a medida que también se van fortaleciendo las capacidades tecnológicas y técnicas de nuevas generaciones de, de chicos y chicas desde universidades, sobre todo en áreas de ciencia de datos, las comunidades están ya listas para poder hacer mayores cosas y ambicionar desde el gobierno, por lo menos echar a andar política pública y acciones de gobierno basadas en evidencias, desde afuera, hacer emprendimientos o intervenciones cívico-sociales basadas en datos de alta escala. Lo que muchas veces nos sigue faltando es justamente unas políticas y una implementación de apertura de datos de calidad y mucho más ambiciosa que vaya a la par de esa demanda que se ha estado gestando. Y por último, a medida que vamos uniendo justamente el tema de protección de datos personales como un elemento básico de gobernanza democrática de datos, sí tenemos que identificar si es que van de manera integral las políticas de protección de datos asociadas con la gestión de los datos internamente desde la administración pública, con un elemento también de criterios de ciberseguridad. Entonces, aquí desde la práctica sí hay que ver cómo podemos hacer que las mismas dependencias no solamente cumplan con lo que dice la Ley de Protección de Datos Personales, que tengan un aviso de privacidad, etcétera, sino que internamente sí se puedan llegar a establecer protocolos comunes de protección de datos, de seguridad de datos y de criterios para el manejo ético responsable de los datos antes de que sucedan casos como los que ya hemos visto de compraventa ilegal de datos personales, una vez que nos metemos cada vez más en datos sensibles todavía de mayor potencial de daño, como por ejemplo los perfiles genéticos de personas y, en diferentes bancos institucionales. Una vez que nos metemos también con tecnologías de reconocimiento facial y algunos otros perfiles que cada vez más pueden llegar si llegaran a acabar en manos criminales, tener un mucho mayor daño para la población. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Como siempre, tú eres muy puntual. Y creo que con lo que yo me quedo aquí es con justamente la necesidad que nos planteas de la respuesta institucional por parte sí, de las autoridades, de una respuesta homologada y, como mencionas, de un liderazgo que responda a las necesidades, que responda a las demandas de los usuarios, que si bien sí se basan en estándares internacionales, pues que la autoridad tal vez no ha estado siempre a la altura de responder a estas necesidades, y pues que nos deja más claro justamente la necesidad importantísima de generar esta política de datos abiertos en México, y esperando que se tome también un liderazgo en ella. Y lo mismo en la generación de cuestiones comunes, como se mencionaba antes, en la cuestión de la ciberseguridad y en la cuestión de la protección de los datos, que pues es prácticamente lo mismo, ¿no? Que también tengamos criterios homologados, comunes para todas las autoridades, todas las instituciones del ámbito, pues de todos los ámbitos institucionales de nuestro país. Pero pues muchísimas gracias. Tocaría ahora el turno y sería el uso de la voz a Fabricio Scrolini, por favor. Sí, Adelante. ¿qué tal? Buenas, ¿me escuchan bien? Ahí. Perfecto. Nada, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por este espacio. Felicitarles por el esfuerzo que están realizando de esta discusión tan relevante para México y para América Latina. Desde Hilda hemos acompañado a México desde, bueno, en algunos casos de los inicios de nuestra propia institución y de las políticas
de datos en México, y ha sido realmente un honor hacerlo. Y hoy tengo básicamente tres mensajes. Creo que se quedó congelada la imagen y la transmisión un momentito. No sé si ya Pensé volvió. que no te había gustado lo que estaba diciendo Ernesto y lo friseaste. No, 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 Quizás para si nada. apaga su video puede tener más No, es ancho de broma, banda. digo, algo pasó con el internet Sí, y sí, sí, porque no ahí tiene. se quedó congelado. Ya creo que ya lo perdimos. No sé, Fabricio, si nos escuchas todavía. Híjole, creo que no. Bueno, pues sí, en lo que lo recuperamos, yo diría que si podemos, espero que sí, que recuperemos su transmisión, yo diría que en cuestión de tiempo, si pudiéramos pasar contigo, a Andrea, si tuvieras a bien, y esperemos que ahorita se incorpore de nuevo Fabricio. Claro que sí, Diego, muchas gracias. Seguramente ahora se une y cerrará con broche de oro como siempre lo hace. Pues primero que nada, qué gusto volverte a ver, Diego. Hemos compartido también varias mesas y varios proyectos juntos. Muchas gracias a todos. Y la verdad es que quiero empezar con contarles una pequeña anécdota. En algún momento, cuando yo trabajé en gobierno, justo en la Estrategia Digital Nacional, organizaba una mesa en donde invité a un ex jefe que ya no trabajaba en gobierno, pero que era experto en temas anticorrupción y otras cosas, y empezaba su intervención diciendo que estaba muy feliz por participar porque ya no era parte de gobierno y ya podía decir todo lo que pensaba. Entonces, la verdad es que estoy muy emocionada hoy de estar aquí, de realmente pues poder compartir y hablarles de la manera más franca posible sobre mi experiencia dentro y fuera de gobierno. En este tema llevo yo pues casi igual que Juan Manuel, unos 12, 13 años en la agenda de datos abiertos. Y creo que lo primero que quisiera decir es que deberíamos estar teniendo una conferencia nacional de datos y punto. Creo que es tiempo ya de quitarle el apellido de abiertos, porque cuando sacábamos este decreto que Salma comentó en 2015, sí era un decreto para regular el tema de datos abiertos, y la preocupación que teníamos en ese momento era que era una agenda nueva, que era algo nuevo para los servidores públicos, que teníamos que sensibilizar, entonces teníamos que salir y capacitar y hablarle a los funcionarios públicos de por qué era necesario abrir datos, cuáles eran los beneficios. Eh, Esa agenda ya se transformó, ya cambió. Si no entendemos eso, nos estamos quedando atrás y nos estamos quedando 10 o 15 años atrás. Entonces, en América Latina ya no estamos hablando, bueno, en la región ya no estamos hablando de una agenda de datos abiertos, estamos hablando de una agenda de datos y de infraestructuras de datos y de modelos de gobernanza de datos. ¿Por qué? Porque ya sabemos, y creo que, bueno, la mayoría de los que estamos aquí hemos participado en algún proceso de diseño o implementación de política pública, sabemos perfectamente que para resolver un problema no solo necesitamos datos abiertos, a veces también necesitamos datos privados o datos sensibles o incluso datos personales con el debido cuidado. Entonces, no podemos tratar a los datos abiertos de manera independiente a los datos sensibles o datos privados o datos personales. Entonces, sí, la agenda se debe de mover a tener una política nacional de datos, y se debe de empezar por construir o entender el concepto de infraestructura de datos. Y eso es lo más importante. O sea, si no entendemos que los datos son el insumo principal hoy del modelo social y económico, estamos perdiendo de vista realmente lo que necesitamos impulsar. Y esto va acompañado por separar ya, pues de manera urgente, el tema de datos abiertos de la agenda de transparencia, de la agenda de rendición de cuentas, de acceso a la información. Abrir datos no es transparencia, abrir datos no es acceso a la información, abrir datos no es rendición de cuentas. Por supuesto que ayuda, por supuesto que es una práctica que en un Estado democrático pues, debe de ser necesaria, pero las agendas son distintas. Entonces, si seguimos trabajando
por un lado, en una política, pensemos, y voy a poner un ejemplo muy tonto, si queremos construir realmente una narrativa de infraestructura de datos, hagamos un ejemplo con otro tipo de infraestructura, ¿no? Con transporte. No tenemos por un lado una política nacional de construcción de carreteras y por otro lado una política nacional de limpieza de carreteras. Entonces, estamos hablando de lo mismo. Entonces, tenemos que englobar todo el espectro de datos dentro de un mismo marco de gobernanza o dentro de un mismo modelo de gobernanza. Y entonces, y a partir de ello, teniendo todos los tipos de datos en este modelo de gobernanza, ya podemos tener las bases para construir y para cuidar todos aquellos riesgos que nos preocupan hoy, que son los temas de privacidad de la información, de riesgos de ciberseguridad, de ciberataques, de todos los riesgos que podamos imaginar. Pero sí necesitamos tener todas estas agendas y todas estas políticas bajo un mismo marco. Ahora, algo que mencionaban también es pues sobre cuáles son los retos, ¿no? Perdón, estoy viendo mis notas. Ok, los obstáculos y los retos son los mismos a los que se enfrenta cualquier política pública en México y en América Latina. O sea, no debemos tampoco de entender como los obstáculos de los datos abiertos o de abrir datos diferentes a los de otras políticas. Abrir datos es solo una forma, y esto también se relaciona con dejar de verlos como el fin y no como el medio para. O sea, y creo que Rafael lo comentó en su intervención, el problema de que tenemos demasiada información. Sí, tenemos muchísima información ya hay, ya está ahí, ya hay mucha disponible, que tal vez no está en los formatos correctos, está bien. Tenemos ya las tecnologías, tenemos gente muy preparada dentro del gobierno, entonces también para mí es tal vez no excusas, pero es realmente cuál es el problema. El problema es que no tenemos procesos claros, que no tenemos las reglas claras, que seguimos trabajando de una forma en la que ya no tenemos que trabajar dentro del gobierno. Y por eso también es importante un modelo de gobernanza. Un modelo de gobernanza nos dice quién tiene que hacer qué, en qué momento y con qué instrumentos. Los instrumentos ahí están, la tecnología, las políticas, las regulaciones, los datos, las personas encargadas. Entonces, el modelo de gobernanza realmente va a permitir ubicar las necesidades actuales para resolver los problemas públicos actuales, ver qué datos existen, qué datos necesitamos, qué estándares necesitamos construir para poder realmente usar esos datos, quiénes tienen que estar sentados en la mesa y a quién le corresponde qué actividad. Eso es un modelo de gobernanza de datos. Y si en ese proceso de identificar cuál es la solución, seguramente van a venir bueno, para resolver este problema necesitamos estos datos abiertos, necesitamos estos datos que son privados, que vamos a tener que utilizar con cierto cuidado, estos datos personales. Pero imagínense que un implementador o un policy maker se enfrenta con una política para un tipo de datos, con otra política para otro tipo de datos. Eso ya es un obstáculo en sí. Entonces, eso también es, pues, realmente un obstáculo para ser más efectivos en el uso de los mismos. Otra cosa que también estamos dejando de un lado es que la construcción de este modelo de gobernanza nos debe de servir también para la colaboración internacional. O sea, ya también estamos en una región en la que se está hablando de mercados de datos para compartir datos no solo de manera interna, sino con otros países. Muchos problemas, en México es obvio, o sea, muchos problemas, por ejemplo, que se dan en la frontera, se podrían resolver analizando datos de México, de Guatemala, de Belice, o datos de manera regional. O sea, eso también debemos ya de tener en cuenta. Sí debemos estar pensando ya no solo en publicar datos o en tener datos abiertos o en tener 800 bases de datos en una plataforma, sino realmente cómo vamos a empezar a ponernos de acuerdo entre nosotros y a vincular las agendas para lo que se viene y no para lo que se viene, para lo que ya está sucediendo en este momento. Creo que lo dejaría ahí y pues nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. No, bueno, unas reflexiones padrísimas, la verdad, bueno, siempre me dejas asombrado, pero, pero me parece que justamente el quitarle el abiertos, me parece que es muy, muy acertado y hablar justamente de lo que refieres, de una cuestión de infraestructura de datos.
y de separarlo, y por qué no, y me parece, bueno, espero que no separen al INAI con ello, pero de separarlo de la agencia, de la agenda de la transparencia y de la rendición de cuentas, también me parece que es sumamente apropiado. Tal vez rompe un poco el paradigma que tenemos ahora, pero me parece que es sumamente interesante. Y pues los retos de generar estos procesos, que una vez más pues se repite el generar estas reglas claras, el generar estas reglas que sean pues universales para, al menos para todo el Estado mexicano, todos los que integramos el Estado mexicano, y también para los particulares, definitivamente, en este modelo al que te refieres de gobernanza me parece muy interesante. Y también, ¿qué puedo decir del mercado de datos y compartirlo a nivel internacional? Padrísimo, de verdad. Pues bueno, ya recuperamos a Fabricio, que bueno, me da muchísimo gusto. Espero que la conexión esté un poquito más estable esta vez. Entonces, bueno, pues ahora sí, cedo el uso de la voz. Veamos, probemos, a ver qué tanta suerte tiene este país tan teóricamente pequeño y conectado como es Uruguay, pero bueno, como en todos lados, hay un dicho aquí que creo que aplica en México, se cuecen habas, ¿no? Entonces, bueno, aquí la conexión no me ha ayudado un poco. Bueno, un gusto estar aquí, felicidades por esta iniciativa, por tener esta discusión, es muy importante que sea una discusión de múltiples actores, de muchas miradas, porque el tema es complejo, ¿no? Y entonces eso es un primer gran salto que ustedes han dado de calidad en la estructura de esta reunión. Yo tengo 3 mensajes que me parece que está bueno compartir desde Hilda, que exploramos el uso de datos para el desarrollo en América Latina. Hemos acompañado a México un poco desde sus albores en la agenda de datos abiertos, y bueno, y hemos visto este desarrollo. Entonces, lo primero que, a raíz un poco de lo que han traído varias colegas en el panel, reflexionar acerca de esta idea de infraestructura, o si se quiere, de uso de datos para el bien común. En general, esta idea de infraestructura para mí es súper interesante porque, de alguna manera, si uno hace el símil con las carreteras, los puentes, el agua potable, la electricidad, claro, sin duda es una buena analogía acerca de cómo pensar los datos. Pero lo que yo añadiría ahí es que las infraestructuras pueden ser diseñadas de múltiples formas. Pueden incluir o excluir gente, pueden ser más o menos transparentes. Tal vez el ejemplo más renombrados para quienes estudian arquitectura o diseño o urbanismo son un poco las carreteras de Nueva York que llevan hacia los balnearios, ¿no? De Nueva York, donde curiosamente uno evita determinados barrios pobres y están diseñadas específicamente para excluir gente. Si uno sigue esa misma lógica, particularmente con algo tan peculiar como son los datos, tenemos un problema, porque eso nos va a dar inclusión, exclusión, transparencia, no transparencia. De ahí algo que rescato mucho es esta idea que traían varias colegas de gobernanza democrática de estos datos. ¿Cómo se miran los países democráticos y cómo tomarán decisiones para estructurar estas infraestructuras, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, eso es algo interesante a plantear, porque entonces ahí aparecen nociones como de bien público, que también traían varias colegas a la mesa, y cómo esa noción de bien público es definida contextualmente, ¿no? Para cada país. Y entonces, de vuelta, los datos en realidad y su infraestructura están al servicio de los problemas que queremos resolver, ¿verdad? No es como el dato por el fetiche del dato, sino que en realidad nosotros, supongo que todas las personas que estamos a la mesa hoy aquí, creemos en el uso de la evidencia para resolver problemas sociales. Por eso, básicamente, estamos o promoviendo su apertura o promoviendo su estructuración. Yo creo que el otro aspecto interesante es este link con la agenda de transparencia, que me parece más justamente como una de esas reglas del juego que en una democracia uno no debería perder, ¿verdad? Asumir que en principio un conjunto de datos son públicos y son claves para esta infraestructura. En ese sentido, de lo poco que yo conozco actualmente de México, a nivel local hay buenos ejemplos en México, por ejemplo en la Ciudad de México, de cómo la ciudad disponibiliza un montón de datos que luego son reutilizados por varios actores y que hoy forman parte de muchos de sus modelos de negocios, por ejemplo, ¿no? Pero sin en la noción de que esos datos son públicos, tenemos un problema, porque entonces serían privados y esa infraestructura no podría crecer y esos servicios no podrían ser otorgados. Entonces, con esta idea quiero como complejizar tal vez esta idea de que ese link con la transparencia o ese link con la publicidad de los datos en algún lugar tiene que estar, aunque no es el único, ¿no? O sea,
justamente el otro mensaje que quiero dar es que esta agenda se ha tornado un poco más compleja. A raíz también, por supuesto, de los escándalos que hemos escuchado, de Cambridge Analytica, del uso de datos personales, un montón de otros problemas. Claro, es decir, ahora no es solamente acerca de abrir datos, ahora es acerca de cuáles son las reglas del juego y para qué se utiliza esto o no en una democracia, ¿verdad? Y ese segundo elemento es más complejo, pero he aquí también las buenas prácticas, ¿no? O sea, por ejemplo, también en una democracia esos datos pueden ser utilizados para la inclusión. Y aquí voy a traer de vuelta un ejemplo de México, que siempre es muy prolífero, en este caso en buenos ejemplos, como ha sido la reciente encuesta del Instituto de Estadística acerca de diversidad sexual, dando visibilidad a un fenómeno en México que generalmente lleva a la exclusión de un grupo muy importante, según esta primera estimación de este instituto, unas 5 millones de personas, que básicamente no se reconocían como tales y cuyos derechos potencialmente podían ser cercenados también. De vuelta, aquí los datos ayudándonos a incluir. Y esa es la invitación que quiero hacerles, a pensar en cómo los datos y la apertura de esos datos puede ayudarnos a incluir de distintas maneras, sea a través de la mejora de los servicios públicos, pero sea a través de permitir la identificación de fenómenos sociales emergentes y ver qué podemos hacer con eso, ¿no? En esta primera instancia, meramente tornarlo visible, que no es poca cosa. Lo mismo puedo decir, por ejemplo, de casos sobre la estandarización de femicidios que hemos llevado adelante desde ILDA en colaboración con muchas otras instituciones. Lo mismo puedo decir también acerca de el uso de datos para la inclusión. Es decir, hay un montón de asuntos que son bien interesantes plantearse acerca del propósito y que tal vez eso es algo que la estrategia o su futura evolución pueda considerar estos elementos de inclusión también como parte transversal del trabajo, porque la otra novedad, que es algo que nosotros en nuestro optimismo inicial de la agenda de apertura de datos, ¿no? O sea, hay que también hacer un poco de reflexión de los caminos, por lo menos en mi caso, de los caminos que hemos recorrido. Decíamos, bueno, no, abramos los datos y ya veamos cómo las soluciones emergen. Y en realidad nosotros, como muchas de las personas que trabajan aquí, sabemos que nosotros heredamos datos, que nuestras administraciones heredan datos, heredan sistemas, heredan también todos los sesgos de esos sistemas, heredan las injusticias que traen acarreadas esos sistemas, particularmente de nuestras administraciones públicas, y lo heredan también en el continente más desigual de la Tierra, que es América Latina, que no quiere decir el más pobre, simplemente el más desigual, con todas las dificultades que eso trae, ¿no? Y eso es algo que bueno, digamos, este tema en particular, como se asocia tanto a su poderío económico y a la creación de riqueza, tiene también estos riesgos, ¿no? De que al diseñar estas infraestructuras podamos estar básicamente exacerbando desigualdades que ya hoy existen, ¿verdad? Y eso es algo que traigo a la mesa porque me parece interesante plantearlo en el contexto del diseño de una estrategia. Y lo otro que también traigo como tercer elemento para ir finalizando tiene que ver con algo que la estrategia, con algo que este documento que ustedes han generosamente compartido identifica, que es acerca del uso y la necesidad de promover el uso desde distintos actores. Esto es algo que falla en toda América Latina según la evidencia que nosotros tenemos del Barómetro Global de Datos y también del Barómetro de Datos Abiertos que ILDA había realizado hace un par de años. Y esto de promover el uso sí que requiere mucha coordinación. Es decir, esto requiere de capital público, trabajando con universidades, trabajando con entidades como el INAI, trabajando con la administración pública en la identificación de problemas. Y ese tipo de trabajo, básicamente, creo que es el desafío que también debe estar en el motor de una estrategia, para no quedarse solamente en lo normativo, ¿verdad? Para también dar el salto a la acción y a la resolución. Y es un trabajo mancomunado que realmente es un desafío para América Latina, que involucra también a las agencias de innovación. Y ahí creo que hay que dar un poco el salto, no solamente para México, sino nuevamente para toda la región. Entonces, para mí les diría, pensándolos de esos lugares, estos son de alguna manera las tres cosas a pensar, ¿no? ¿Qué tipo de infraestructura se va a diseñar y cómo eso va a estar acorde o no a una democracia? El segundo punto es cómo vamos a incluir o cómo vamos a utilizar esta agenda genuinamente para la inclusión, y ya ven los buenos ejemplos que ustedes ya tienen en México. Y el tercer punto tiene que ver cómo detonar un uso de estos datos de una manera innovadora. Y ahí se cerraría con esta noción de gobernanza democrática, porque sí, porque
la apertura es una de las partes, pero faltan otras partes y tenemos que asegurarnos que esas se encuentren diseñadas de acuerdo a nuestros valores, de acuerdo a los valores compartidos, por lo menos en la sociedad mexicana, ¿no? Yo estoy aquí hablando meramente como un invitado muy cordial de ustedes que están teniendo este debate, y es básicamente entre ustedes que se tienen que poner de acuerdo, pero México tiene una tradición, México tiene una historia, y México tiene una cierta tradición también garantista. Entonces ahí mi pregunta es, bueno, bárbaro, ¿cómo es esta gobernanza? Entonces cuando hablamos de compartir datos, cuando hablamos de usos de datos del sector privado, cuando hablamos por otro lado de usos de datos del sector público o uso de datos de las personas, bueno, ¿para qué, cómo, en qué contexto? ¿Cómo eso se enmarca en la tradición democrática? Y cómo eso también le asegura ciertas garantías a la ciudadanía. Todas estas son más preguntas que respuestas. Les invito a leer el informe del Barómetro Global de Datos, donde de alguna manera algunas de estas cosas se traen. También hemos producido algunos trabajos sobre gobernanza democrática de datos, en donde hacemos lo que mejor nos sale, que es plantear preguntas, pero también nos quedamos para escuchar respuestas. Entonces, en esa búsqueda estamos y como siempre, muy, muy agradecido por esta invitación y felicitarles nuevamente por este diálogo que llevan adelante. Al contrario, muchísimas gracias por la participación y por tan importantes reflexiones. Que bueno, la cuestión de la inclusión me parece fundamental tanto en el diseño como en la consideración de la política pública y en cómo contribuye también a la inclusión, ¿no? Me parece una reflexión fascinante. La detonación de los usos, de la utilidad de la información para la innovación igualmente, y la cuestión de qué tipo de infraestructura vamos a fomentar. Muchísimas gracias. Pues bueno, yo pasaría a la ronda, a la segunda ronda. No creo que nos dé tiempo de una ronda de una tercera. Entonces les pediría que en 2 o 3 minutos pudieran replicar a estas intervenciones. Y pues empezaríamos una vez más por Salma Jalife, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy interesantes las propuestas. Mira, yo de entrada te diría que lo ideal para cuidar la privacidad sería que quien poseyera exclusivamente sus datos personales o los que considere privados fueran las personas y que estas personas a su vez a través de medios tecnológicos que sí es factible hacerlo, los dieran a conocer cuando fuera necesario, pero que la posesión la tuvieran ellos y la modificación o lo que fuera. Pero esto no sucede porque, ¿qué pasa? Nacimos en el mundo digital con ciertas plataformas y ciertas empresas que fueron las que fueron capturando datos e información y ellos son los que hoy poseen muchísima de la información y datos y que no previeron quizá el alcance que podía tener el no proteger privacidad o no buscar más que fines económicos, ¿no? Entonces, yo te diría que en ese sentido, lo que tenemos que identificar, hay ya muchísimos datos, ya existen muchísimos datos, tenemos que pensar, pues, los principios de la Carta Internacional de Datos Abiertos nos dicen que deben de ser abiertos por defecto, quizá lo que deberíamos de buscar es cómo protegemos lo que no queremos que sea abierto, identificar esos datos que queremos abrir, generar esas políticas de reuso y de redistribución. Y en infraestructura yo les daría un ejemplo, el ejemplo de 9 países que ahora se convirtieron en 12 países donde se trató de dar visibilidad a la ciencia abierta. Es decir, se buscó que cada quien es responsable, cada país es responsable de administrar sus datos y de generar la información que se va a volver un repositorio federado, que se conoce como federado, es decir, cada quien tiene la posesión de los datos, tiene un punto de acceso a ese repositorio federado para poder generar o producir información colectiva sobre un fin, ¿no? En este caso eran todo lo que se produce de investigación y de documentación científica, y lo pueden ver en la referencia, se llama el lugar, todo lo que se produce que no está
¿cómo se dice? No es artículos que requieren una certificación o una validación para poder ser artículos públicos, no son preprints y todo lo que son tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Entonces, aquí lo que hicieron es, primero hay una capa, la capa de política pública. Se pusieron de acuerdo todos los actores, había que identificar quiénes eran los actores relevantes, en este caso eran las autoridades de ciencia y tecnología, y después de que se pusieron de acuerdo en qué podían poner a disposición pública, entonces vino otro grupo importante que son los desarrolladores de las normativas y los desarrolladores de las infraestructuras. Y eso se pusieron de acuerdo en cómo resolver la problemática y así es como se pudo hacer un sistema distribuido en el que no dependes, o sea, aquí se trata de buscar interoperabilidad, todos los manejos que ustedes dijeron de ciberseguridad, protección y que los datos que yo estoy poniendo en el país A sean equivalentes en el país B, ¿no? No tienen que ser idénticos, pero son equivalentes. Entonces ahí se logró una armonización, pero se hace con base en la independencia de decidir desde un punto cómo quieres compartir los datos. Lo mismo puede suceder a nivel nacional, o sea, debe de existir en esta gobernanza una política donde se tomen las decisiones pues de lo que quiere el Estado y después deben actuar los especialistas en la parte normativa de cómo se genera el dato y los especialistas en cómo se establecen las infraestructuras flexibles para que esto pueda fluir libremente y lo pueda utilizar cualquier gente. Esa sería mi recomendación por lo pronto. Muchísimas gracias. Pues pasaremos ahora a la intervención final del doctor Rafael Ruiz Mena, por favor. Gracias, Ernesto, que será muy breve. Gracias por compartir este documento, Andrea. Está muy interesante. Gracias. El de infraestructura de Colombia. Y no he visto el que tú compartiste, Jamila, pero gracias, lo voy a ver. También con mucho gusto. Quiero referirme a uno de los puntos que abordaste como temática, Ernesto, que es también cómo se está abordando y garantizando desde las organizaciones y gobierno la protección de datos personales. Ese es un tema que también nos importa mucho. Como dijo Jamila, y yo lo pienso igual, si hay que revisar los dispositivos normativos una y otra vez, hay que revisarlos. Digo, a mí como servidor público, la verdad es que no me da temor que haya reformas de primera, segunda, tercera, las generaciones que sean necesarias, es que las cosas queden como deben de quedar, ¿no? Hay veces que hay una también reticencia a querer reformar algo, pues es que van a decir que estamos tarados, no es que estemos tarados, es que hacemos las cosas pensando en este resultado y pues no dio ese resultado, pues hay que cambiarlas. Y en ese sentido también se ha puesto énfasis en la ciberseguridad, como mencionaba Juan Manuel. Ustedes saben que a lo mejor hubo una fuga de datos aquí en la propia función pública, que fue muy lamentable. Fue un error de ciberseguridad que no tenía o no tuvo que ver con una cuestión de corrupción, simplemente fue como una suerte de fuga, ¿no? Pero eso hay que remediarlo. Por ejemplo, pero también nos preocupa como Administración Pública Federal lo que ya comentaban ustedes y que ayer se vio, ¿no? La condena ya en una sentencia, en un juicio, en una causa penal de un servidor público que compartió de manera indebida para efectos de lucro datos tan relevantes y tan importantes como tienen que ver los del ADN, ¿no? Entonces, sí las medidas de ciberseguridad deben ser muy claras y precisas, primero para evitar errores y segundo para evitar actos de corrupción y que por lo menos quede huella que sea identificable para su seguimiento, porque este asunto del ADN no fue en virtud de que se identificara a través de los dispositivos de computación o informática que pasó eso, fue por otra razón, ajena a las cuestiones informáticas. Entonces sí, la cuestión de ciberseguridad es. Ustedes saben, yo se lo repito, estamos tratando de incorporar las cosas que eventualmente gente como ustedes que conocen y saben, recomiendan. Y bueno, nosotros en términos particulares de la función pública, pues tenemos una política interna de protección de datos personales que se renovó a partir del incidente hace un año, con la asesoría del INAI, desde luego. Y ustedes saben, esta política de gobierno abierto en términos generales se maneja
a nivel de la administración también en la oficina de la Presidencia de la República, y bueno, se están generando con base a los lineamientos que ellos dan esto, procurando pues ahondar en estas medidas de seguridad, ¿no? Tanto administrativas, físicas, técnicas, y bueno, nosotros nos nutrimos mucho en lo que ustedes nos dicen, oímos cuando participamos en este tipo de eventos o en las publicaciones, ¿no? Por mi parte sería mi intervención, Ernesto. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Seguiríamos ahora con Jamila Venturini, por favor, con la ronda final. Muy bien, muchas gracias. Ya pidiéndome disculpas porque debo salir luego de esta intervención, pero también agradeciendo mucho de todo lo que pude aprender de las intervenciones de ustedes y también poniéndonos a disposición para seguir acompañando este proceso, para seguir en diálogo mientras ustedes avanzan. Quizás me gustaría pensar dos puntos. Uno tiene que ver con la idea de pensar más allá de una agenda de datos abiertos. Eso me parece muy clave, me parece bien interesante la idea de pensar una infraestructura de datos y políticas relacionadas a gestión de datos de manera lo más holística posible, porque como yo hablaba, como esas temáticas están totalmente interseccionadas y ya no es posible pensar protección de datos de manera aislada, apertura de datos o gobernanza de datos. Estas cosas deberían estar de manera muy vinculadas y expresadas en políticas y en prácticas también muy claras e institucionalizadas, ¿no? Para que puedan ser efectivas. Entonces, los elementos de protección de datos, y a mí me parece que eso ya se ve en la política, pero podría estar de manera más expresa como un elemento que compone esa política o que es estructurante también en la política, deberían ser considerados en todas las decisiones que tengan que ver con la apertura de datos en ese caso, pero también pensándolo desde una manera más amplia. Lo que quisiera agregar, y yendo un poco en línea con el último comentario de Juan Manuel, que también me parece muy relevante, es que quizás haya dos elementos, ¿no? Uno que tenga que ver con la gestión de los datos, la gestión interna desde los estados, desde los gobiernos, en distintas esferas, en relación a los usos posibles, en relación a la apertura, y cómo en relación a interoperabilidad, la actualización, la posibilidad de exclusión de ciertos datos, si es que hay la gestión de manera amplia, pero también hay un otro elemento que tiene que ver con algo que yo trataba también de apuntar, qué tipos de usos queremos fomentar de estos datos y qué tipo de aplicaciones deberíamos ser más cuidadosas en relación a su aplicación. Ya estamos caminando en algunos países. Entiendo que México también ha hecho esfuerzos en el sentido de pensar una estrategia nacional relacionada a inteligencia artificial. No estoy segura ahora de memoria, pero entiendo que sí. Y hay países que están pensando ya regulaciones relacionadas a inteligencia artificial, regulaciones que vayan más allá de establecer ciertos principios y que traten de considerar cuáles serían los estándares para la implementación de estas tecnologías. El enlace que compartía es fruto de una investigación amplia que hemos hecho en algunos países de la región. Desafortunadamente aún no hicimos un estudio de caso en México, estaría muy interesante avanzar en ese sentido, pero tratamos de analizar el uso de inteligencia artificial desde el sector público e identificamos muchos vacíos en términos de implementación de política pública y que parece que deberían también estar regidos por alguna normativa de manera a evitar que hayan abusos. Ustedes deben estar al tanto que también la Unión Europea en ese momento se encuentra discutiendo una regulación relacionada a inteligencia artificial y quizás mientras caminamos a esa perspectiva holística hayan dos momentos de pensar cuestiones relacionadas a la gestión y la gobernanza de datos, y uno de ellos sea, un paso siguiente sea pensar cómo plasmar normas o reglas relacionadas al uso de esta información, al uso combinado y al uso incluso para automatización, que es una preocupación creo que creciente, a la clasificación de personas, a la clasificación de riesgos. Entonces, cuando yo mencionaba que hoy día no se trata solo de un uso criminal individual de cierto
cierto tipo de dato aislado, también pensaba justamente en qué tipo de tecnologías pueden alimentarse de este tipo de iniciativas y cuál es nuestra respuesta en cuanto sector público, desde una perspectiva de interés público y de derechos humanos en relación a estas implementaciones. Entonces, quizás pensar elementos relacionados a los riesgos implicados a la apertura de datos, a los riesgos implicados a cierto tipo de implementación puedan ser caminos o puedan ser vías que deberíamos seguir desarrollando. Obviamente no es posible saber de salida si un dato puede ser o no dañino en determinado contexto, sino que eso demanda un análisis contextual, pero ese análisis contextual debe tomar en cuenta que hay ciertos tipos de tecnologías, como mencionaba Juan Manuel, de reconocimiento facial, de clasificación de personas de distintas maneras que pueden representar amenazas importantes al ejercicio de derechos, y eso también debería estar a la vista mientras pensamos una política de datos, mientras pensamos un conjunto de políticas de datos y una política de desarrollo de innovación responsable a partir del uso de datos. Incluso la idea de mercado de datos también basada o anclada en esos criterios, o al menos en esas reflexiones. Lo dejo por ahí y, como mencionaba, feliz de seguir esa conversación a futuro, y pido disculpas nuevamente por tener que salir ahorita a un otro compromiso. Nuevamente gracias por la invitación, Ernesto, y espero encontrarles nuevamente muy en breve. No te preocupes, estoy seguro que así será y al contrario te agradecemos muchísimo todo tu dedicación y tu tiempo. Seguiríamos ahora en la ronda final con Juan Manuel, por favor. Claro que sí, una disculpa también por no poner la cámara, estoy ya en un traslado, pero cierro con dos elementos que me parecen muy importantes. Uno es que este tipo de espacios, este tipo de conversaciones, el Datacom per se, son los espacios multiactores donde se puede construir no solamente la política de gobernanza de datos y de algunos aspectos que ya hemos mencionado, pero se puede construir a niveles por la participación multiactor. Es decir, no solamente que estemos dentro o fuera del gobierno definiendo, estableciendo qué modificaciones podrían tener las posibles políticas públicas y regulaciones, sino también ahí en estas conversaciones identificamos qué es lo que podemos hacer, cómo podemos contribuir y cómo podemos construir este tipo de iniciativas, ¿no? Y algo que hago énfasis en esta materia es que dentro de la administración pública este tipo de conversaciones deben de ser transversales, porque si lo dejamos únicamente por áreas de responsabilidad o competencia de cada una de las dependencias que tiene atribuciones sobre alguno de los temas, ya sea protección de datos personales, apertura de datos, ciberseguridad, esta lógica de gobernanza democrática de datos no se va a poder llevar a la práctica con eficiencia. Podrá estar en una normativa, en una ley o alguna armonización normativa, pero en la práctica implica, y ahí va mi segunda reflexión, implica que se deben de trabajar y homologar los criterios desde las oficinas, desde los sistemas, desde las prácticas de funcionarios y funcionarias públicas para alcanzar lo que estamos conversando justamente en esta charla. Que van desde prácticas, sí, de apego a ciberseguridad, apego a protección de datos personales y tener una visión de los datos, cuál es su valor para la sociedad y para el gobierno y cómo deberíamos estar viendo la apertura como parte de este ciclo de generación, resguardo y utilización de datos para diferentes fines. No podemos hablar de estos temas de vanguardia como inteligencia artificial, o políticas integrales de ciberseguridad si no hablamos de una gobernanza de datos. Entonces, me encanta tener este tipo de espacios. Yo espero que ya sea desde Función Pública, desde el INAI, ojalá más en conjunto con Presidencia inclusive, pueda haber una sincronía mayores liderazgos para establecer este tipo de criterios y echar a andar muchas de estas iniciativas que hemos conversado aquí a la práctica. Muchas gracias y un placer estar con ustedes en esta conversación. Muchísimas gracias a ti, Juan Manuel.
Y pues bueno, finalmente Andrea, adelante. Gracias. Yo quiero retomar dos cosas súper importantes. La primera es algo que mencionó Fabricio, de los datos que no estamos registrando. Casi siempre en las políticas de datos abiertos nos enfocamos como en abrir lo que las oficinas ya tienen, como abran y en transformar como los datos en formatos abiertos. Y destinamos poco tiempo en entender qué datos no tenemos y qué datos no estamos registrando. Entonces, con fines de realmente visibilizar y entender bien los problemas, también debe de haber como un espacio para saber si realmente contamos con toda la información necesaria, ¿no? Para entender y resolver los problemas. Eso por un lado. Por el otro, esto que comentaba Jamile es extremadamente, Salma, no sé quién comentó lo del presupuesto. Claro que un modelo de gobernanza, el principal elemento sería una estrategia de sostenibilidad financiera. ¿Por qué? Porque pues, es obvio, o sea, ya lo hemos experimentado, ya sabemos, hemos probado desde distintas formas, se ha impulsado el tema desde Presidencia de la República, hoy lo tiene la función pública, se ha platicado en algún momento de tener, bueno, en unos países como una agencia especializada, pero al final se necesita también un presupuesto para dar certeza a la continuidad de los proyectos. Y yo, de manera personal, cerraría mi intervención con un recurso que me parece bastante bueno, que es el Trust Barometer, el barómetro de confianza que realiza la consultora Edelman. No sé si lo conocen. Déjenme ver si puedo compartir mi pantalla rapidísimo, solo para que lo vean. Creo que, ¿me escuchan? Sí, sí, ya lo estás compartiendo, muchas gracias, sí. Ok, perfecto. Revisen este recurso. Edelman hace esta revisión de los niveles de confianza global cada año. Y pues bueno, o sea, el primer punto es que la desconfianza es hoy la emoción por default que tienen las personas. Entonces, no debemos de perder de vista realmente por qué estamos haciendo esto. Y en otra de los hallazgos que hace este último reporte, es realmente lo que le preocupa a las personas, que las personas... Cerraste tu micrófono, Andrea. Perdón, Ya, listo. ya. Ajá. Otro de los resultados es ¿no? O sea, de lo que encuentra este informe es realmente cuáles son los miedos de la sociedad hoy en día. Entonces, las personas no nos van a aplaudir que estemos publicando 800 bases de datos, ni nos van a aplaudir que estemos haciendo hackatones, eso no. O sea, a las personas les preocupa perder su trabajo, les preocupa el cambio climático, les preocupa que sus hijos no se enfermen. Esas son las verdaderas preocupaciones, ¿no? Entonces, pues seamos muy cuidadosos en el por qué y en el cómo. O sea, no estamos aquí, necesitamos realmente entender para qué, cómo nos puede servir una agenda de datos, porque realmente para que los gobiernos ganen o vuelvan a recuperen la confianza de los ciudadanos, es entregando resultados. Ahí lo dejaría. Gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Y pues bueno, Fabricio se tuvo que retirar también, nos dejó ahí un mensaje disculpándose. Pues ya tenemos el tiempo encima. Yo les quisiera nada más agradecer muchísimo sus valiosísimas intervenciones. Estoy seguro que las vamos a estar buscando para enriquecer todavía más este primer inicio, estos primeros saques de la política nacional de datos abiertos en futuros eventos, en compartirles documentos. De verdad les agradezco muchísimo, tanto a nombre propio como a nombre del comisionado Adrián Alcalá, a nombre de Jaime Serdio, que es el artífice de de todo el Tatacón y de Abramos México. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes. Esperemos platicar mucho más pronto y pues les deseo una excelente tarde a todos ustedes, de verdad. Gracias igualmente. Saludos a Muchas todos. gracias, saludos.